Muy buenas noches. Estamos con el renovado placer de poder llegar hasta ustedes acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Rubén Ovalar, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Marco. Hola, Oscar. También el afectuoso abrazo y cordial saludo a todos quienes en sus casas eligieron esta noche el tiempo para ver La Noche Menos Pensada. Oscar Ferraro, buenas noches. Che, Marco, ¿qué tal? Excelente. Sí, vos sabés que venía pensando, antes de la reunión acá del café, ¿verdad? Sí. Que no hay café, entre paréntesis. Sí. Pero es de noche, son las 9 de la noche. Es hora del whisky ya. ¿Sí? No, 9 y 2 mira minutos. la cara ahí tiene. Che, pero venía pensando que hoy podía ser un buen programa. Va a ser un buen programa porque vamos a hablar de una persona que le dio mucha fama al Paraguay, lastimosamente triste fama al Paraguay. Pero también por otra cosa, el que va a estar, El que ya está. o el que ya, bueno, El invitado que ya está acá todavía no en la comenzó mesa. todavía Sí. no comenzó, no puede cobrar todavía. Hace tiempo lo teníamos, Sí. lo teníamos ya en mente para este programa. Yo creo que va a ser del agrado de ustedes. Compañero de última hora. Sí, de última por hora. supuesto, apreciado ¿Sí? colega. Así mismo. Relato dos hechos. Por un lado, el abogado Jaime Harrington estaba haciendo unos trámites en el Poder Judicial allá por la década, creo que del 60, o quizás antes o quizás después. Y había una cierta confianza porque era un abogado renombrado y le estaba buscando un expediente. Y, acá puede buscar, doctor. Y se puso a buscar y entre esos descubre que la carta de la, digamos, de ciudadanía de paraguayo de este personaje. Sorprendido. Eso es un hecho que según me han comentado. El otro hecho está relatado en el libro del autor del invitado de esta noche, en el que un señor entra a una joyería ahí en la Recoba del puerto. De Colón, la calle Colón. Sí, entra a la joyería y pregunta algo y después se da cuenta que los dueños podían reconocerle y prácticamente huye precipitadamente del lugar. ¿Quién era? Con acento todavía germano el señor. Sí, vamos a presentarlo a nuestro invitado para que nos diga de quién estamos hablando. Nuestro invitado esta noche es el apreciado colega Andrés Colmán Gutiérrez. Andrés, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, queridos amigos, colegas y también a la audiencia. Un gusto estar en La Noche Menos Pensada. Bueno, queríamos hablar de Mengele en Paraguay y consideramos que sos la persona apropiada para el tema. Así que nosotros, no digo que sos el más entendido en Mengele en Paraguay, pero hace años que te venís investigando y rastreando todos sus pasos en Paraguay. Sí, creo que principalmente somos quienes rescatamos. Varios amigos me ayudaron. El primer libro lo escribí con Narciso Mesa, colega de Jovenao justamente, y mi actual esposa Desiree Esquivel, quienes me acompañaron. Y bueno, el primer libro está firmado con ellos. Y el segundo ya es más mío, pero también Desiree me ayudó muchísimo. Somos, creo que, quienes logramos romper más de 50 años de un pacto de silencio, de no hablar del tema, de no revelar los detalles. Siempre se supo que Mengele tuvo la ciudadanía paraguaya. Te cuento que ese documento se escondió y en el Museo de la Justicia, en el Archivo del Terror, hay solamente una fotocopia que es lo que se pudo rescatar. El original lo escondieron. Con su nombre, así José Mengele. José Mengele, él se quería castellanizar ya porque desde que llegó a la Argentina en el 49 hasta el 58, 59, en que empieza recién los requerimientos internacionales de captura, él llegó con el nombre de Helmut Gregor, así huyó de Alemania por la ruta de las ratas, como la mayoría de los capos nazis que vinieron. Pero encontró acá que nadie le buscaba, que no había y bueno, encontró además que Perón le daba su total protección. Después a través del aviador Rudel le conoció en el 58 a Stroessner cuando sube al poder, pero ya desde el 51 él andaba por Paraguay porque había una importante base nazi en las colonias alemanas. Y se sentía como en su casa, o sea, hablaba en alemán, tomaba cerveza alemana, veía las casas igual, estaba a su gusto. Y es ahí donde, bueno, decide, por decirte así, primero en Argentina él se registra con su nombre, saca una cédula. Con el mismo apellido. Con no tuvo temor le quita la F y se convierte en José Mengele.
Y después cuando le ofrecen nacionalizarse paraguayo en el 59, porque había caído Perón y en Argentina había ya un poco más complicada la situación, después le secuestran a Adolf Eichmann, justamente en el 59, le llevan a juzgarle. Bueno, él ahí se asusta. Ahí, digamos, eso precipita un poco. Ahí es donde él decide venir a Paraguay, compra tierras en el Alto Paraná, me dicen. Compra una casa sobre Fulgencio R. Moreno, donde decide poner una farmacia. Antes se había quedado en la casa de los amigos, estábamos comentando hoy en... Perdón, Fulgencio R. Moreno de Asunción. De Asunción, ahí... En pleno centro. No logré ubicar exactamente con qué calle, pero está Fulgencio R. Moreno y un número que parece que era antiguo, ¿verdad? Que es la casa que él compró y que recién cuando se va a Brasil un abogado vuelve a vender, ¿verdad? Pero él ya tenía una casa comprada a su nombre. Bueno, y él decide quedarse como José Mengele con la total protección de Stroessner y de los alemanes acá, pero ahí llega el urgimiento en el 59, justo cuando le sale eso que estabas contando, la nacionalización paraguaya, de nacionalidad paraguaya como José Mengele, donde le salen como testigos Werner Jung, el dueño de la entonces ferretería alemana, que estaba cerquita del costado de lo que es el Hotel Guaraní, y el coronel ruso blanco Alexander von Einstein, que era profesor de, bueno, fue compañero de Stroessner en la Guerra del Chaco, quedamos muy amigos y bueno, él es el que le sale también de testigo a Mengele para tener la nacionalidad paraguaya. Pero ahí viene un requerimiento de la Fiscalía de Alemania, también el Mossad empieza a poner su, digamos, y incluso la justicia de Estados Unidos también ofrece recompensa. Y ahí es donde deciden esconderlo, anular o por lo menos meter en el freezer la nacionalidad paraguaya y llevarlo escondido a Hohenau, a la casa de Alban Krug, que era un colono del partido nazi, creador de la cooperativa Colonias Unidas. Queda a 17 kilómetros del centro urbano y es ahí donde lo lleva este señor que se llama Federico Schulz, que fue 3 años chofer de Stroessner, muy amigo de la familia porque crecieron juntos en la Encarnación. Y es él a quien Stroessner le pide que le lleve a un señor alemán a dejarlo en la casa de Alban Krug, donde se queda 2 años. Y después es donde, cuando ya el Mossad, el mismo comando que le secuestró a Eichmann, entra clandestinamente a Paraguay, lo localizan porque hay un mapa, ¿verdad?, de un documento desclasificado del Mossad hace poquito, donde él muestra dónde está la casa de Krug y cuentan que ya se tenían localizado a Mengele, pero que no se atrevían a entrar a capturarlo porque había un ejército de gente protegiéndolo y temían que iba a haber muchas muertes, ¿verdad? Y en el 65, en el Hotel Tirol, que estaba en Capitán Miranda, ahora está con transformaciones, ¿verdad? Pero ese es un hotel que se construyó para que sea refugio de nazis. El dueño, el que aparecía como dueño, porque dicen que se construyó con plata de la familia Mengele de Alemania, era Armand Reiners, un belga ex oficial de las SS, que era el que les protegía, ¿verdad? Y bueno, era un hotel en medio de la selva y bueno, y de ahí huye Mengele en el 64 en pijamas y hay un intercambio de disparos. ¿Por qué lo sorprendieron, Andrés? Sabían que estaba ahí, rodearon y cuando iban a entrar le avisan por teléfono que hay gente entrando porque su cabaña estaba allá arriba y ahí él no tiene tiempo de cambiarse de ropa, se pone un saco. Eso fue en el hotel. En marzo del 64 en el Hotel Tirol. Y ahí hay un intercambio de disparos con los que lo protegían, dicen que se llamaba Comando de los 12, el grupo que entró a buscarlo. Y Comando israelí. Un comando israelí, pero no del Mossad. Era un comando de sobrevivientes de Auschwitz, 12 sobrevivientes, por eso se llama Comando de los 12, que se puso como meta capturar a sus antiguos victimarios, ¿verdad? Nuestro amigo... el expresidente del PRF, Euclides Acevedo. Euclides Acevedo me cuenta que cuando era en esa época también directivo de la Internacional Socialista,
se fue becado a Israel Sí. y la conoció a la primera ministra Golda Meir. Golda Meir, y Golda le contó, de Paraguay, sí, vos sabés que nosotros tuvimos un problema con Paraguay buscando a Mengele, murieron allí agentes nuestros intentando capturarlo, nunca lo contamos públicamente por no generar, bueno, como ya había caído el estronismo, le contó, ¿verdad? Entonces hay varias piezas que encajan para reconstruir esta historia. Me mencionaste que iba a poner una farmacia en la calle Fulgencio de Moreno. Sí. ¿A qué se dedicaba Mengele? Bueno, él, como todos saben, era médico, ¿verdad? Y estuvo como jefe médico de los campos de Auschwitz, no Sí. solamente el 1, sino también el 2, el Birkenau. Y ahí hacía sus experimentos, era él, según testimonio de sus víctimas sobrevivientes, quien decidía quién moría y quién vivía, ¿verdad? Llegaban los trenes, él se plantaba ahí con su sonrisa helada, por eso le llaman el ángel de la muerte, decía izquierda, derecha. Los que iban a izquierda iban directamente al crematorio, ¿verdad? A la cámara de gas, a los hornos, y los que quedaban a la derecha iban a hacer trabajos forzados, ¿verdad? Y así es el caso de las hermanas Brom, Sonia y Esther, que son las que vienen después de ser liberadas al Paraguay. Una de ellas se casa con Jacobo Tauber y ahí tienen la relojería Tauber que vos contabas, que estuvo mucho tiempo en la Recoba. Ahora está el local ya como una casa de artesanía, ¿verdad? Pero nosotros visitamos, subimos todo al lugar. Es ahí donde Sonia Braun Tauber, en abril del 65, entra un tipo, turista con pinta de gringo, a preguntar por unos relojes en inglés. La empleada no le entiende, entonces le llama a la señora que estaba atrás, y al entrar ella siente algo como a este señor, yo lo conozco, ¿verdad? Habían pasado 20 años, ¿verdad? De que a ella la llevaban a la casa de Mengele y le hacían cortarle el cabello y una serie de cosas, ¿verdad? Todos sus padres, sus hermanos, sus abuelos murieron en Auschwitz, quedaron solamente ellas dos, y 3 hermanos que habían venido al Paraguay antes de la guerra, entonces ahí es donde ellas deciden venir a Paraguay junto a sus hermanos. Le encuentra cara a cara a Mengele, ella dice, yo a este señor le conozco, ¿verdad? El otro, por supuesto, era una víctima de las miles que tenía, 200.000 personas, no, 400.000 personas. Fueron muertas por él. Se le atribuye la muerte, la responsabilidad en la muerte de 400.000 judíos en Auschwitz. Entonces era una más y dice que él no se dio cuenta de nada hasta que le dice, mostrame ese reloj. Y ella extiende la mano y ahí ve los números tatuados en el brazo, y ahí sí él se pone blanco. Esta estuvo en Auschwitz. Y ella ahí recién le cae la ficha y dice, es Mengele. Y empieza a gritar. Él le dice, dejé mi cartera en el auto, voy a buscarlo. Y sale presuroso. Y ahí ella empieza a gritar, es Mengele, vení a agarrarlo. Su marido estaba atrás. Viene Jacobo, ¿verdad? Polaco también. Y le dice, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? No, ahí está Mengele, acaba de salir, anda a agarrarlo, ¿verdad? Y Jacobo dice que sale corriendo y lo ve subir a un auto negro y alcanza a golpear el capot de atrás, ¿verdad? Y él se va. 65. La última vez que lo ven a Mengele en Paraguay es en el 70, según Armand Reiners, dueño del Hotel Tirol, que él ya vivía en Brasil, pero venía cada tanto, porque armaron toda una ronda de negocios con Rudel y Stroessner. Llegaron a comprar submarinos. Paraguay no tiene mar y compró 2 submarinos. Era para volver a venderlo a Sudáfrica, al régimen del apartheid sudafricano. Claro. Y compraron muchas armas, todo eso está documentado en documentos desclasificados de la CIA, del FBI, etcétera, ¿verdad? Muchísimas armas compró Paraguay que en realidad eran para Sudáfrica. Y para otros lugares también lo vendían. Él estuvo en Asunción. Mengele. Mengele entra, según documento de la CIA, por primera vez al Paraguay en el 51. Ajá. En el 49 llega a Buenos Aires con el nombre de Helmut Gregor, le lleva un tiempo a ambientarse. A diferencia de otros capos nazis, él tenía plata de su familia que constantemente le enviaban, le compraron una empresa farmacéutica. Sí. Y bueno, tu pregunta era a qué se dedicaba. Hay una leyenda negra de que él tenía un consultorio y atendía y seguía haciendo experimentos. Los que lo conocieron dicen que no, que él estaba como con miedo ya a partir del 59 de ser agarrado, entonces se mostraba lo menos posible.
Pero del 51 al 58 él recorrió casi todo el Paraguay, sobre todo las colonias alemanas. Estuvo en Altos, Sí. estuvo en San Bernardino, se quedó en el Hotel del Lago mucho tiempo, en el Club Alemán de Altos, se fue al Chaco con los menonitas, estuvo en Nueva Germania, estuvo en Volendam y sobre todo en las colonias alemanas porque le vendía... En Recoleta también estuvo. Sí, él se quedaba mucho en la casa de Werner Jung, que tenía una casa, él era el embajador paraguayo, cónsul paraguayo honorario en Alemania, y tenía una casa sobre la calle MacArthur. MacArthur, sí, y ahí a 2 cuadras de Mariscal López. mucha gente lo veía Ahí a lo vi. Mengele allí. Y ahí yo tengo una persona, pariente mío, mi hermano Domingo, que lo vio. Y le vio que cuando estaba sentado en una mecedora, él me dijo una vez, mucho tiempo, muchos años después, ese era Mengele, me dijo. Sí. Y verdaderamente, con lo que vos estás contando ahora, En en esa esa misma calle. Sí, totalmente. Mucha gente me cuenta que lo vieron. Hay un escritor paraguayo, Pérez Reyes, que hace inclusive un cuento sobre la casa de Mengele, etcétera, en Asunción. Hay bastante datos sobre eso. Hay también mucha leyenda negra o leyenda, También. de verdad, donde gente que cualquier viejito alemán que veían en algún pueblito aislado ya creían que era sí. Mengele y no siempre lo era, ¿verdad? Él llegó a hablar español en... forma Hablaba normal. español no muy bien, pero hablaba, sí. Nosotros lo entrevistamos con mi esposa Desiree, que hizo una película justamente que se llama de Auschwitz a Hohenau. Ahora ya está libre en YouTube, lo pueden ver. El eje principal es Bonibaldo Nisi Jungans, un colono de ascendencia alemana que fue en el año 2000, por ahí fue intendente de Hohenau. Bueno, él fue el capataz que construyó la casa de Alban Krug. Y estando él como jefe de todos los obreros, porque tenían cultivos de yerba mate y de muchas granjas de cerdo, etcétera, él es quien lo ve llegar en un jeep militar y es quien el que le lleva es justamente Federico Schulz por orden de Stroessner. Y unos meses después, el hijo de Oskar Krug, el hijo de Alban, le cuenta, ese es el famoso doctor Mengele, pero tenemos precisas instrucciones de no llamarle de ese modo y de no hablarle de nada de su pasado. Bueno, y él duerme en la pieza conjunta y tiene largas conversaciones con Mengele. Él nos cuenta todo eso en el libro de Mengele en Paraguay y en la película que pueden ver fácilmente. Andrés, está apasionante el relato, pues solo tenemos que dar un pequeño corte, pero enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta usted a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV e igualmente en nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Esta noche estamos hablando de del paso de Joseph Mengele por Paraguay. Muchos años estuvo y pasaba desapercibido, pero mucha gente lo llegó a ver. Y una persona que investigó muchísimo sobre la vida de Mengele en Paraguay es Andrés Colmán Gutiérrez, que entre ellos publicó este libro y otros tantos. Andrés, hablaste de cómo llegó Mengele a Paraguay, hablaste a qué se dedicaba, negocios. ¿Llegó a tener algún tipo de vida familiar? ¿Llegó a unirse a alguna mujer? Él se casó por primera vez con su esposa en Alemania antes de la guerra. Tuvo su único hijo biológico, Rolf Mengele. Y después su esposa, cuando él empezó a huir, su esposa pidió el divorcio. Y él tenía un hermano mayor que estaba casado con otra mujer y su hermano murió en Alemania. Entonces su padre le pide que se case con la viuda de su hermano para evitar la dispersión de la herencia. Entonces él se casa en Uruguay, en Nueva Helvecia se llama la ciudad donde se casa. Porque Con la cuñada. Con la cuñada se casa y prácticamente le adopta al hijo biológico de su hermano que se llama Karl Heinz. Ellos vivieron con él, les compró una casa, casi una mansión en Buenos Aires, y ahí vivían. Él viajaba mucho al Paraguay y cuando decide mudarse al Paraguay quería traerlas, pero ella no quería dejar Buenos Aires, entonces venía a visitarle cada tanto. Y hay muchos testimonios de que se quedaba tanto en la casa de Villamorra,
como cuando ya estaba escondido en Jovenau, vino por lo menos en 4 oportunidades a visitarlo y se quedó como 15 días la mujer con el hijastro. También encontramos muchos testimonios de que tuvo, en la época en que estaba soltero, por decirlo así, porque la mujer estaba con mujeres alemanas de las Colonias Unidas. Hablan de una enfermera alemana con quien tuvo relaciones, etcétera. Preguntan incluso si que dejó hijos, no hay registros de que haya dejado hijos, ¿verdad? Pero sí que tuvo amoríos circunstanciales, por decirlo así, en esa etapa. Andrés. También en Brasil. Sí. Sí, ese celo del papá que le dice a José Mengele que se casara con su cuñada, es por ese celo, repito, de mantener pura la raza aria. No, era principalmente por no dispersar la herencia, ¿verdad? Sí. Porque Ajá. querían que se centralice en la familia y que, bueno... Y que quede la plata ahí, Claro, ¿verdad? que se quede la plata ahí. Era, al menos eso es lo que explican los que siguieron un poco el caso más a fondo también en otros países, ¿verdad? El tema de la raza aria, bueno, él lo que quería era demostrar su genio médico, ¿verdad? Demostrando el tema de los gemelos, el tema de, ¿verdad? Y les inyectaba cosas, hacía todos los experimentos que sí eran terribles, ¿erdad? Porque, Pero eso en los campos de concentración. eso lo ¿no? hizo en el campo de concentración. Y cuando escapó trajo una carpeta de sus escritos, varios cuadernos, y una muestra de las pruebas, digamos, que él tenía, ¿verdad? Serían, ¿cómo te iba a decir?, tubitos de cosas donde él iba juntando sus experimentos. ¿Y esos documentos existen? Se perdieron en la huida, porque él huye de acá en el 61. Rudel lo lleva con Werner Jun y el otro, Alban Krug, lo llevan hasta la frontera, la triple frontera, y de ahí lo hacen cruzar a Foz de Iguazú. Y de ahí va hasta San Paulo, donde Rudel ya tenía todo arreglado con el administrador de la familia Mengele, dónde se iba a quedar, le inventan un nuevo nombre, etc. Ahí ya él pasa a la clandestinidad. En Paraguay luego también, cuando se va a Juvenal, él se hace llamar Fritz Fischer. O Federico Fritz, te decía en otra parte, ¿verdad? Entonces ese era el nombre con que él se reconocía. En Brasil adoptó primero un nombre que no recuerdo cómo era, y el segundo era Gerald, que era de un amigo que se va a Austria y le deja su pasaporte, y con ese pasaporte es cuando él muere y es enterrado con ese nombre. Él muere en el 79 y recién en el 75 logran encontrar su cuerpo. Y Andrés, bueno, Paraguay fue un lugar donde también vinieron los jerarcas nazis, ¿verdad? Hay varios, entre ellos el carnicero de Reagan. de Reagan, ¿verdad? Sí. Pero ahora Abel Basti, que es un escritor, y también vos habías escrito antes en Última Hora, un tema que es polémico, ¿verdad? Es un tema que levantó como una bomba al decirse que Hitler, el jerarca máximo del nazismo, había estado en Paraguay, incluso se le había enterrado en Paraguay. Incluso decían la dirección, ¿verdad? Así es. Esa es una teoría que empezó a correr después de la Segunda Guerra. Ya los propios rusos ponen en duda si realmente Hitler se suicidó o si escapó. El propio Stalin tiene varias, digamos, declaraciones donde pone en duda. Bueno, ahí surge un poco el tema de los que huyeron en submarinos y vinieron a Argentina, y bueno, entre ellos le ubican al propio Hitler, también a Martin Bormann, porque hay una versión oficial de que Martin Bormann murió en Berlín, pero hay muchos que lo ubican en Paraguay. Incluso hay una tumba en Itá donde dicen que fue sepultado y que después recién lo desenterraron y lo llevaron otra vez a Berlín. O sea, hay varias teorías, hay varias elucubraciones. Y lo que hace Abel Basti es, a partir del relato de un de un militar brasileño, se llama Nogueira de Araújo sería, quien asegura que en el 73 fue invitado por los nazis brasileños a venir a una ceremonia secreta en Paraguay, y que en un lugar que él ubica sobre la Avenida España, en un terreno que era en ese momento del partido nazi, lo invitan a una ceremonia donde
ponen un féretro y lo tapian y todo el mundo llora y bueno, hace discursos. Se hizo una ceremonia. Se hizo una ceremonia fúnebre y todos tenían entendido que el cadáver que estaban escondiendo era de Hitler. Eso que vemos, Andrés, es parte de Auschwitz. Sí, esa es una de las fotos históricas de lo que es el campo de concentración de Auschwitz, ¿verdad? Y son fotos realmente muy crudas de cómo lo tenían, ¿verdad? Ese creo que es justamente parte del documental que dirigió Desiré. Ese es el rostro real. Ese es Mengele cuando se escapa, cuando viene a Paraguay. Así era su rostro en esa época. Con esa foto se saca una cédula en Argentina. Y bueno, ese es Univaldo Jungans el que aparece, ¿verdad? Bueno, y entonces hay una teoría que Bormann estuvo acá, de que Hitler, algunos dicen murió en la Patagonia y después, un año después, lo trajeron el cadáver y lo sepultaron, debajo de ese terreno que era... Al lado del club italiano. Sí, ahí funcionaba, y eso está comprobadísimo, el partido nazi paraguayo antes de la Segunda Guerra y durante la Segunda Guerra. España Casi Tacuarí. España Casi Tacuarí, ahora está el Hotel Palmas del Sol, en ese lugar, y al lado estaba el partido de Mussolini, ¿verdad? El partido... se me olvidan a veces los nombres. El partido fascista. El partido fascista estaba allí. El ítalo paraguayo. Sí, exactamente. Bueno, había varias instituciones y estaban muy ligadas a la comunidad alemana de Colonia Independencia en Guairá, donde con Villarrica y Independencia se crean en el 58, sí, 58. O 48, ¿no? En Villarrica, ¿verdad? En Villarrica y en Independencia al mismo tiempo. Pues eran dos grupos que trabajaban y se movían según los testimonios de historiadores. Ahí se crea el primer partido nazi fuera de Alemania. Entonces había un vínculo muy fuerte y eran los propietarios de ese terreno. Hasta ahora ese terreno está a nombre de una sociedad de ayuda germano-paraguaya. Está regenteado como inquilino por un empresario que se llama Martin Bachmann, que tiene una cadena de hoteles, tiene un frigorífico en Colonia Independencia, es uno de los organizadores de la fiesta de la cerveza. Él se opone a que, cuando vino ahora Abel Basti para escribir un nuevo libro que quiere llamarlo La tumba de Hitler, le pidió autorización para pasar un georradar y mostrar si hay o no hay algo abajo, y Bachmann se negó terminantemente, ¿verdad? Lo cual nos hace sospechar que algo quieren ocultar. Andrés, ese hecho de que la gente sostiene, un grupo sostiene de que Hitler sobrevivió en el 45, pudo haberse debido a teorías conspiraticias que son habituales en estos casos. Es lo que dicen, pero gente como Basti, si vos lees sus libros, te convence, te muestra documentos desclasificados de la CIA, de la KGB, te muestra fotos. Sí. Hay también un relato sobre un militar que fue enviado por Perón a llevarle unos documentos y unos regalos, algo así. No, y hay militares paraguayos como Díaz de Vivar, el general Díaz de Vivar, que hablan, o sea, sus descendientes cuentan que él contaba que sí compartió con Hitler. Hay personas que dicen que Stroessner estuvo en la ceremonia fúnebre de sepelio de Hitler. Bueno, entonces hay como muchos relatos con nombre y apellido. Lo que falta es una prueba de que realmente genética de que Hitler esté ahí. Y de esa cantidad de leyendas negras que hay, Andrés, también se habla de que Mengele lo trataba a Stroessner como médico. Sí, eso por lo menos no hay ninguna certificación sobre eso. Como no la hay sobre una leyenda negra muy fuerte de que Stroessner se bañaba con sangre para tratar el tema, pero sí, en mi otro libro lo que demuestro es que era un pedófilo y que 3 militares, 3 coroneles juntaban niñas en casa tipo Harén, el famoso Popol Perrier, el coronel Mier. Eso sí es conocido. Eso sí es real, ¿verdad? Y se entrecruzan las dos historias, ¿verdad? Lo de Mengele, los nazis, con el tema de la pedofilia dictatorial, porque quienes aparecen alimentando este vicio del dictador eran también los que tenían nexos con los grupos militares. Inclusive aparecieron hijos de esas relaciones que pidieron participar de la herencia. Sí, el hijo de esta última que ahora pide, de Michel Fleitas,
Bueno, ahora logró que lo reconozcan, logró que saquen el cadáver de Stroessner, que hagan el estudio genético y se comprobó que sí es hijo biológico, son 3 creo que los hijos, y él pide que le devuelvan la famosa propiedad que está cerca del El puente. Puente de la Amistad, Sí. donde hay varios edificios de lujo, ¿verdad? O sea, entonces, bueno, Andrés, es parte de la volviendo historia. a Mengele, se sabe, se tiene conocimiento de que él pudo haber dejado unos bienes acá en Paraguay, propiedades. No, lo que cuentan los biógrafos internacionales es que él, cuando decide irse a Brasil, pone en venta unas tierras que tenía en Alto Paraná y la casa famosa que había comprado en Fulgencio de Remoreno. ¿Con el apellido Mengele o Gregor? Mengele, cuando Mengele. era José Mengele. ¿Y hay todavía. registro entonces en la escribanía? Tendría que haber, yo no los he visto, pero sí hay, porque viene un Hassen, creo que se llama, un abogado que le venía asistiendo, el que viene y hace un remate y vende esas propiedades. Y su hijo Rol dice, con lo que papá vendió de sus pertenencias en Paraguay, se hizo una pequeña fortuna que le permitió vivir muy bien en Brasil los años que le quedaban. ¿Y su hijo Rol, qué pasó de él? Rol es un chico que hasta por lo menos los 17 años le negaban que le decían que era el tío Fritz, el que una vez fue a Alemania para una cuestión, para la separación con su esposa, su primera esposa, y ahí le conoce a su hijo ya grandecito y le dicen, ese es el tío Fritz, ¿verdad? Después le cuentan la verdad y él viene a visitarlo a Brasil. Y es muy interesante porque es un chico muy crítico con el nazismo y le confronta a su papá. Le dijo, ¿por qué vos hiciste todo lo que hiciste? ¿Por qué no te entregás a la justicia? Y él le dice, ya no hay jueces, solo hay vengadores. Y todo lo que cuentan de mí no es real. Y muchas de las cosas que yo hice por orden superior, ¿verdad? Pero ya, y su hijo se vuelve prácticamente de izquierda, pues milita en un sector de izquierda del partido. ¿Vive todavía? Él vive todavía, él vendió las fotos, el diario de su papá a un famoso mensuario Stern, creo que se llama, de Alemania, y se publicó todo eso, ¿verdad? Por eso es que pudimos tener, y en varias partes tiene escritos de cuando estaba en Paraguay. Y una de las cosas que decía Mengele estando allá es, no le entiendo a esta gente que se levanta a las 5 de la mañana a tomar mate, ¿verdad? Y a estar al peo, ¿verdad? Si se levantaran un poco más tarde, trabajarían más, ¿verdad? Ese tipo de visiones germánicas que tenía, ¿verdad? Él llegó a ser autoritario con esta prosapia así militar. Llegó a ejercer su De militarismo hecho, acá en el Paraguay. retrato que hacen de él en Alemania era un tipo despiadado, Y acá en cruel. Paraguay, una vez retirado, Acá en digamos. Paraguay, este señor Jungan lo recuerda muy bien, que era muy amable, que les acompañaba al retiro que tenían en el monte y se quedaba con ellos a dormir ahí, y que una noche estaban tocando guitarra y él pidió y tocó y cantó en alemán y después empezó a llorar por la nostalgia, ¿verdad? Ese tipo de retrato humano ofrecen en la entrevista, ¿verdad? Pero también dicen que era muy así frío, duro, o sea, el chofer cuando lo trae desde Asunción, lo recoge en el jet militar después de que Stroessner le dice, llévale, Federico Schulz, dice que en todo el viaje intentó hablar con él y casi no le respondía, ¿verdad? Quedaron a almorzar en un lugar, después bajaron al Hotel Tirol un ratito y después ya lo llevó. ¿Y cómo llegó a conectarse Federico Schulz, que fue chofer de Stroessner, para ser al mismo tiempo chofer o posteriormente chofer de Mengele? Fue chofer de Mengele solamente en esa oportunidad, ¿verdad? Porque lo llevó, no es que trabajaba para él. Usamos nomás el título uniendo las dos palabras que fue chofer, pero fue chofer solamente en ese viaje largo que lo llevó hasta allá, ¿verdad? Pero para nosotros fue muy importante y evidentemente yo lo que aprendí es que la gente cuando va a morir tiene ganas de contar algo que tuvo en secreto toda la vida, claro, porque no se quiere ir a la tumba con un secreto tan grande. Y ahí es donde él le llama a nuestro amigo... Pues vos no llegaste a hablar con Federico. Con Federico ya no, hablé con su confesor, por decirlo así, Andrés Morel, concejal, historiador encarnaceno. Fue él el que posteó, ¿verdad? Acabo de hablar con don Federico, sus 82 años, ya no está tan lúcido, pero todavía recuerda muchas cosas y me contó que fue él el que lo trajo a Mengele. Entonces yo me agarro de ahí, le entrevisto ahora, en abril, le entrevisté a Morel y me contó con más detalles cómo fue esa confesión, ¿verdad?
Y yo ya tenía muchos datos, entonces me fue fácil unir los datos y reconstruir esta segunda parte de la historia. ¿Qué características físicas tenía Joseph Mengele? ¿Era alto? No era muy alto, las mujeres lo describían como muy apuesto, sí tenía una sonrisa fría, ¿verdad? Seductora dicen, pero muy fría. Lo que tenía de particular es que la dentadura del medio estaba así abierto como conejo, ¿verdad? Entonces eso es lo que más recuerdan, ¿verdad? Y eso, que era una persona distinguida, le gustaba la música clásica, escuchaba siempre a los grandes clásicos. Andrés, en el marco de tus investigaciones, tuviste no una vez, varias veces, seguro que por Jodenado, ahí con la compañía de Narciso Mesa, ¿cuál fue la reacción de la gente allá? Al principio, la primera vez que me mostraron la casa y yo quería salir, me acuerdo con el equipo Última Hora que me acompañó, a preguntarle a la persona así de edad, de verdad que decía, bueno, habrá vivido esa época, preguntarle si sabía la casa de Mengele. Y me acuerdo que a quienes les preguntaba me miraban así despavoridos y huían, ¿verdad? O sea, no querían saber nada. Cuando logramos que un periodista, colega de Naciones Unidas, me cuente, porque fue corresponsal del diario Hoy y fue el primero que hizo una nota y no le dieron bola cuando eso, ya sabía que murió Mengele, estaba Beate Klarfer acá, estamos hablando del 85. No le hicieron caso, le pasaron en un recortecito así, y bueno. Entonces yo logré que él me cuente, y él tenía la declaración de un fotógrafo belga, ex SS, que le dijo, yo le conocí a Mengele, le saqué fotos, y cuando murió don Alban Cruz me pidió que queme esas fotos, ¿verdad? Pero estaba ahí de mano de su puño, bueno, eso publicamos, y logramos que una chica me diga, vos sabés que hay una persona que fue el capataz de Alban Cruz, que dormía junto a Mengele, se llama Jungans. Le pedí a Narciso que monte guardia hasta que lo vea y le dice, mira, ya salió en Última Hora, tendrías que contar tu historia. Y ahí le dijo, sí, la voy a contar. Y ahí nos dio la primera entrevista. Y cuando eso pasó, una cantidad de personas, una vez que lo publicamos en Última Hora, me llamó y me dijo, yo también lo conocí a Mengele, yo también quiero contar mi historia. Así lo hicimos con un obrajero conocido en Encarnación, lo hicimos con una señora que Mengele le salvó de tétanos, ¿verdad? Porque se cayó del caballo y... esa historia sí, escribiste vos también. Hay varias historias de esas, ¿verdad? Y después llegamos a la sobreviviente de Auschwitz, que lo reconoció en la joyería, ¿verdad? Y decime una cosa, luego pasa el tiempo, ¿cómo va él? Él fue a San Pablo, a Brasil. Él va a San Pablo, primero está en una estancia, en una zona rural, después tiene conflicto con los caseros, le compran otra casa más en... Bertioga, creo que se llama una población al sur de San Pablo, pequeña, y ahí es donde lo llevan a la playa a bañarse y le da como un calambre y se ahoga y no tienen tiempo, cuando lo sacan ya estaba muerto, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía en ese entonces? 80 y ya estaba... algo por ahí, o 70, no, tendría que revisar mi apunte, pero cerca de 80 estaba así. Unos años después de la muerte de Mengele hay un famoso policía que logró identificarlo. Romeu Tuma. Yo quería contar después del corte. Ya dijiste, no importa. Sí. Famoso Romeu Tuma. Un pedo, y vamos al corte. Enseguida regresamos acá de Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Hoy estamos hablando de Mengele en Paraguay. Nuestro invitado Andrés Colmán Gutiérrez, quien tiene publicado varios libros sobre el tema. Ya hicimos ya nos hizo un buen relato de lo que fue Mengele, cómo vino de la Argentina, su paso por Paraguay y luego su huida a Brasil. A Brasil se va ya porque hubo un comando israelí que vino con la intención de llevarlo a Israel, así como hicieron con Hitchman en la Argentina. Y en Brasil, acaba de relatarnos Andrés, se va al mar, tiene un calambre y ahí muere. Unos años después, el superpolicía brasileño Romeu Tuma confirma la identidad de Mengele cuando se hace la excavación de la tumba, ¿verdad?
Se inhumaron los restos. Sí, se inhumaron los restos, se hicieron varias pruebas. O sea, Romeu tuvo mucha participación después. Sí, la historia fue así, ¿verdad? Él muere en el 79 y en el 85 viene Beate Klarfeld en su tercer viaje a Paraguay para hacer una manifestación frente al Palacio de Justicia con un cartel que dice, porque Stroessner estaba por ir en su primer viaje oficial a Alemania. Y él le dice, no te vayas a Alemania sin llevarle a Mengele, ¿verdad? Al asesino, etcétera. Y bueno, se arma todo un bolonqui, ¿verdad? Y ahí es donde el fotógrafo belga en Jovenau le dice al periodista alemán que editaba una revista de agro, le dice, y era corresponsal del diario Hoy, le dice, es mentira lo que dice esta señora. Mengele ya murió en Brasil en el 79, o sea, 6 años atrás. Y le dice, ¿cómo vos sabés? Porque Don Alban Krug me contó, porque él vivió en la casa de Don Alban Krug, ¿verdad? Yo le saqué fotos en ese momento y después Alban Krug cuando murió me dijo que lo destruya. Y Stroessner ya sabe también que él ya murió. Y entonces le dice, vos me darías una entrevista, te voy a escribir y te voy a traer. Y le trae las 3 hojas que yo tengo copias en alemán donde le cuenta, yo lo conocí a Mengele en la casa de Alban Krug, él murió en el 79. Y ahí es donde este periodista le trae al diario Hoy el título, ¿verdad? Mengele ya murió en Brasil. Y el señor Gauto, que era el secretario de redacción, le dice, Juan Rómulo Gauto le dice, no puede ser esto si esta señora dice que Mengele está en el Chaco y que Stroessner lo verá. Y ahí es donde, digamos, Beate Klarfeld es expulsada del hotel y se va, y 5 días después viene la noticia de que encontraron el cuerpo de Mengele en Alemania. Lo que había pasado es que en Alemania la policía allanó la casa de los Mengele por otro tema y encontró unas copias de unas cartas que Mengele le escribía a su padre. Y le manda a Romeu Tuma y le dice, ven un poco, acá dice que estos señores viven en Brasil y que Mengele vivía allí. Y se va a Romeu Tuma, le aprieta a los belgas que eran sus caseros y ahí le encuentran, sí, él vivió acá, ya murió, con otro nombre lo enterramos y ahí es donde se entierran. Le hacen primero una prueba de ortodoncia y coincide, pero dudaban todavía. Hasta que su hijo se presta al examen de ADN y ahí confirman plenamente que sí era Mengele. Andrés, ¿cómo es que se produce esa ligazón especial entre Alban Krug y Joseph Mengele? El que los une a todos es Hans Ulrich Rudel. Hans Ulrich Rudel es el héroe de la aviación que había, no sé cuántos miles de submarinos y barcos había hundido con... Él no era criminal de guerra, o sea, él podía moverse libremente, pero era un nazi declarado, ¿verdad? Y se hace amigo de Perón y a través de Perón lo conoce a Stroessner, lo conoce a Pinochet, lo conoce al de Bolivia, chicos. Bueno, y ahí arman una red primero de protección a los jerarcas nazis que venían huyendo y que estaban en la clandestinidad. Rudel como arquetipo de eso, sí. Rudel, por ejemplo, Perón le usa para que venga a convencer a Stroessner para construir la represa de Yacyretá y cobra millones por esa gestión, sí. Pero es Rudel el que los une, ¿verdad? Y Perón era un declarado admirador de los nazis. Stroessner no lo declaraba, pero todos sabían porque su papá había sido alemán de Baviera y era también un fan de los nazis. Y por la época quizás también, que estaba a pocos años de haber finalizado la Segunda Guerra. Claro, pero él seguía y es más, tanto Perón como Stroessner y los demás dictadores usaron a los nazis para formar el aparato represivo de la dictadura, ¿verdad? El famoso Prokochut, al que le matan en el cine Splendid, era asesor del servicio de la técnica y cosas así, ¿verdad? Y enseñaba los ustachas croatas, esto que le mataron al embajador uruguayo por error, eran todos asesores de la policía estronista. Entonces, Stroessner usó la sapiencia nazi en tortura, en espionaje, en complot, etcétera, ¿verdad? Stroessner sabía que Mengele ya no estaba en Paraguay. Stroessner ya se mantuvo un silencio. No tanto. Pero básicamente el silencio, que es una forma de protegerlo. Claro, hay una historia de un embajador uruguayo que viene y le dice, mira, Konrad Adenauer te ofrece tantos créditos y entregas a Mengele. Total, ya no es paraguayo y le golpea la mesa a Stroessner, eso, varios testimonios. Una vez paraguayo, siempre paraguayo. Y que sea la última vez que me toques ese tema o te hago echar del Paraguay.
le dijo a Edward Kries, un embajador alemán, estamos hablando de los 86, por ahí. Pero realmente nunca tuvo la nacionalidad paraguaya. Él. Sí tuvo. Sí tuvo. Se confirmó. Se Claro. confirmó, La Corte Suprema Corte Suprema, cédula paraguaya, anotado en el registro, o sea, todo eso está... Pero desaparecieron esos documentos. Después, cuando vino el tema y lo tuvieron que esconder, es donde tratan también de esconder los documentos. Pero después, en el 85, una vez que se comprueba la muerte, es donde Montanaro pide que se anule, el ministro Montanaro, ministro del Interior, pide a la Corte que se anule la nacionalidad paraguaya. Y el entonces presidente de la Corte, Luis María Argaña, aclara que ya se anuló esa, Sí, esa pero nación. fíjate, del Pero 79 al 85, Sí. o sea, 6 años estuvo como paraguayo. Pero se habla de anulación, ¿no? Entonces, sea, automáticamente están hubo. admitiendo que sí era... No, obvio, llegó a tener está el documentos documento, paraguayos. es fotocopia, pero está el documento. O sea, Con la No, y firma de Mengele. el abogado Harrington comprobó. sí. Y así accidentalmente. Él habrá encontrado y ahí... Sí, él sacaron la accidentalmente copia, estaba buscando sí. otra cosa y ahí se percató. Así Él no ejerció la medicina realmente como En médico, a Paraguay no. excepción En Paraguay no. del caso este que En comentaste. Brasil llegó, perdón, en Argentina llegó a hacer aborto y tuvo problemas, por eso lo metieron preso en un momento y tuvo que Perón intervenir para que lo liberen. Porque, En clínicas clandestinas, No, en una clínica oficial, pero cañijabe, por decirlo así, con el apellido de Gregor. Bueno, con el eso. apellido Gregor, sí. Ajá. Gregor. ¿Y Eh, por qué él decide utilizar Mengele viniendo a Paraguay? Porque se dio cuenta de que no lo buscaban, no era requerido y era por la cuestión de la herencia de su familia, por eso principalmente. Ujú. Y llegó a adquirir bueno, claro, tuvo su dinero. Su familia gracias a eso. nunca lo abandonó, le dejaban fortunas, le crearon una empresa, le dejaban vender los tractores, las trilladoras, todas las maquinarias agrícolas. En El Dorado, Misiones, había una empresa llamada Cafetti, que era la que traía los tractores y de ahí ingresaban a Paraguay. O sea, nunca lo abandonaron, tenía plata y se mandaba la gran vida. Acá en el libro relatamos en el segundo capítulo cómo llega a Encarnación en el 55 en un yate lujoso llamado Vikingo, con una gorra de almirante y todo eso, ¿verdad? Y se hace amigos de un empresario, el dueño de La Fabril, esa chimenea que está ahí en la Costanera. Y todos relatan que vivía como si fuera un playboy. Andrés, ¿cómo se produce la huida de Mengele desde Alemania en 45 al terminar la guerra? Terminando la guerra, él emprende la retirada, por decirlo así, clandestinamente. Le atrapan los norteamericanos, pero no ven que haya ningún requerimiento oficial y le liberan otra vez. Y él se va a una granja y creo que queda 4 o 5 años escondido, trabajando, hasta que ya no se siente seguro y se acoge a la famosa Ruta de las Ratas, donde la Cruz Roja y la Iglesia Católica, el Vaticano, le proveen unos documentos. Tipo Y salvoconductos. viene en un carguero que se llama North King, ¿verdad? Y llega a Buenos Aires, se queda en el Hotel de los Inmigrantes hasta que aparecen sus contactos y ahí ya le ayudan a adquirir una mansión, una pensión, un hotel, etc. Esa red fue poderosa, ¿eh? Esa fue sí. ¿Cómo se llamaba? Había una red. Tiene ya varios nombres, ¿Sí? ¿verdad? Rudel apadrinaba una que se llamaba Araña en alemán y otra Camaradas en alemán. Odessa no, ¿eh? Y Odessa era Odessa otra. sí también, ¿eh? También existía Odessa y había 4 o 5 nombres habían Sí, la más famosa fue Odessa, Sí. que incluso se hizo una película de eso, ¿verdad? Sí, que y hay un libro también que habla de sobre... Frederick Forsyth, Exactamente. Odessa Files, los Así archivos mismo. de Odessa, que es Rochman el que viene a morir en el hospital de De clínicas. clínica, sí, exacto, correcto. Así Rudel, mismo. además de aviador, famoso aviador germano o alemán, nazi, ¿era parte de la SS en aquel No, entonces? no fue parte de la SS, fue de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Principalmente. Pero sí, a él le dieron la mayor condecoración, la medalla que no sé cómo se llama, de Cruz de los Caballeros, de no sé qué, que Hitler creó especialmente para él, porque le atribuye más de 1000 operativos exitosos de captura, de hundimiento de submarinos, de barcos, etcétera, ¿verdad? Por eso que el tipo era admiradísimo. Stroessner dice que babeaba por él de tanto que lo admiraba. Y ahí, en este libro, está la foto de la espada, donde Rudel le hace grabar a mi general Stroessner, de su amigo Rudel, que lo tiene un conocido
coleccionista Sí, acá en sí. Paraguay, que tiene muchísimas cosas interesantes. Y después de escribir toda esta serie de materiales sobre la vida de Mengele en Paraguay y su paso por esta región, Andrés, ¿no tuviste reacción de gente simpatizante? O sea, Sí, claro. Bueno, me imagino que te mirarán así, ¿eh? Como para... No creas, el más conocido nazi en Paraguay, este argentino que se llama, es nuestro amigo, y Dardo. nos dio Dardo Castelluccio, nos reunimos con él, estuvo en el lanzamiento del libro, se sacó fotos, o sea, él dice, lo que ustedes hacen es periodismo de investigación, y es muy valioso, dice, porque realmente yo nunca asumo, y eso en la mayoría de mis trabajos, ¿verdad? Digamos, una adjetivación. Claro. Trato de escuchar todas las versiones, así como le escucho al intendente de Hohenau, también le escucho a la hija de la sobreviviente de Auschwitz, y pongo en su contexto verdadero todas las versiones. Sí, el hecho real. Y eso hace que tanto la gente pro-nazi como la gente pro-judía, o quienes simplemente son admiradores de la guerra, de la Segunda Guerra, de la historia, tengan una relación constante con nosotros. Hay como un club de seguidores de nuestros libros. Y posteriormente Andrés, no. Perdón. Si no tuvieron contacto contigo, Andrés, gente de la policía israelí, Mossad, para Nosotros indagar más estuvimos detalles con de el esto? embajador israelí, nos reunimos con él, también con el embajador alemán, pidió reunirse, fuimos a visitarlo, le dejamos libros, y siempre nos invitan a actividades, tanto de los alemanes como de los judíos, ¿verdad? Pero no, nada así fuera de eso, ¿verdad? Lo que sí tenemos es mucha gente que contribuye dándonos datos, ¿verdad? Y estamos trabajando muy de cerca con Abel Basti justamente en su nueva investigación. Para una nueva edición de un libro. Sí. O sea, hay Mengele para rato. En realidad ahora estamos más con lo de Hitler, ¿verdad? Incluso con lo de Bormann, y bueno, ahí también está hablamos de lo que pasó en Nueva Germania con la primera colonia. Ahora Sí, acá están inaugurando, en San ¿verdad? En San Pedro unas estatuas de Bernard Foster y su esposa Elizabeth Nietzsche. Bueno, esa historia también Esa es una historia fantástica. apasionante. Ella es la hermana Es que hay de demasiada Nietzsche. historia Nietzsche, en el Paraguay. famoso Sí, filósofo. Claro. del filósofo. Y- Es más, Nietzsche tenía un lote ahí que su hermana le compró a su nombre, le cedió, le tituló a su nombre. Nietzsche ¿El tenía... filósofo? el filósofo. Sí, ella es la hermana. pero pero- Friedrich Nietzsche tenía un lote a su nombre mira. Sí. y le había prometido a su hermana que iba a venir a Paraguay, y finalmente no No vino, vino. porque ya estaba de salud Pero delicada. él se mata en el Hotel San Bernardino, Foster, el marido. sí, Foster. está enterrado allí, y cuentan esto varias versiones, entre ellos Osvaldo Codas, que Hitler mandó, cuando cuando llegó al poder, mandó tierra alemana y una placa que decía al doctor Bernard Foster, creador del nazismo. Esa placa fue robada, está a mano de un coleccionista, ¿verdad? Pero eso estaba ahí en su tumba en el cementerio alemán en San Bernardino. Se nos acaba el tiempo lastimosamente, Rubén. Perdón, Él es Rubén. Andrés. Sí, Rubén estaba a punto de hacer una pregunta, pero sí ya me ya adelanté quería a hacer él. preguntas No, también. yo ya me adelanté a él. Antes de cerrar, estás hablando de la preparación de un próximo libro, pero contando un poco... Abel Basti el que está preparando. Bueno, pero contando Nosotros un poco, sí. ¿cuántos libros tenés publicados? Yo tengo 22 libros por lo menos míos, entre cómic, periodismo de investigación, novelas y principalmente, ¿verdad? Y tengo por lo menos 10 en colaboración, o sea, tengo más de 30 libros publicados hasta ahora. ¿Y libros para otras personas? Y muy poco, ¿Ha pedido? muy poco. Quedó pendiente, me hubiera gustado también hablar contigo del periodismo, tu labor periodística. Por más que estés jubilado, Seguimos. sigue ahí. por nuestras venas, corre tinta. Así Así que es. te invitamos para una próxima vez. Con mucho gusto, muchas gracias por este encuentro, también ha sido muy agradable conversar con ustedes, y saludos a la audiencia. Bienvenido siempre, Andrés. Gracias. Igualmente, gracias a la audiencia. Será hasta el próximo programa.